Señor, ven y haz. Ven y haz. Ven y haz en ellas, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaramos el poder de Dios manifiesto en esta noche, ministrando sabiduría, poder, entendimiento, conocimiento, inteligencia y el temor de Jehová en el nombre de Jesús. Se puede sentar. Le pido a las personas que están allá de aquel lado que se coloquen en los espacios de acá adelante. Si puede protocolo ayudarme, que todos se pasen a la misma altura en los espacios de aquí adelante. Hoy creemos en el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que es el que se hizo manifiesto desde la creación de la tierra. Se mantuvo en el momento de cuando Jesús se estableció acá en la tierra para modelar cómo teníamos que caminar, y aún después, hasta hoy se sigue manifestando su poder, y creemos que será hasta que el Señor venga por nosotros. Amén. Amén. Hoy hay un mensaje de parte del Señor y se llama No dejes de golpear. ¿Cómo se llama? No le bajen tanto. Puse no dejes de golpear, y también puse provoca la lluvia. Diga conmigo, provoca la lluvia. Dile al que tiene a tu lado, dile, no dejes de golpear, provoca la lluvia. El Señor quiere que nosotros provoquemos. ¿Qué quiere que hagamos? Provocar. El Señor quiere que en este tiempo nos volvamos personas que provoquen. Que provoquen. Dice la palabra que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes arrebatan. Tenemos que convertirnos en una generación que comience a provocar. Si no está hecho, yo voy a dar tanto, voy a golpear tanto, que se tiene que manifestar. Todo lo que el Señor creó, dice la palabra en Génesis, que solamente hizo algo, decirlo, y eso fue hecho. Y si aún lo que tú estás orando, lo que estás declarando con tu boca no ha sido hecho, sigue golpeando, porque eso es lo que nos va a dar fruto, seguir golpeando. Amén. Y quiero que comencemos leyendo la palabra, que comencemos y terminemos leyendo la palabra. La palabra es lo que tenemos que leer, lo que tenemos que comer, desayunar, almorzar, cenar, la palabra de Dios. Ahí es donde se manifiestan todas las cosas, y es allí donde nosotros podemos ser renovados a través de el Espíritu. La espada de Dios es la palabra que comienza a cortar. Nosotros somos cristianos, nosotros recibimos al Señor, y quizá instantáneamente no haya un cambio. El Señor necesita ir cambiándonos. Y así como un vaso que está sucio, para depositarle algo, tiene que ser limpiado, limpio, tiene que ser, ¿verdad?, renovado. Asimismo el Señor quiere hacer, y eso lo hace a través de la palabra. La palabra es la que tiene la capacidad de cambiarnos. Tenemos muchas cosas que cambiar, pero por medio de su palabra, de su Espíritu, es que nosotros vamos a poder crecer de acuerdo a lo que el Señor tiene, estar totalmente limpio para que nos pueda llenar. En su palabra estaba buscando algo que está en mi corazón desde hace mucho tiempo, y quiero traerlo hoy, y vamos a leer la palabra. Estaba leyendo en Génesis, y de acuerdo a lo que dice, no dejes de golpear, provoca la lluvia. No te tienes que quedar de brazos cruzados. Ante la situación que estás viviendo, no te tienes que quedar de esa forma. Yo sé que hay muchas cosas que ni tú ni yo causamos y se están manifestando en nuestras vidas, pero eso no quiere decir que nosotros estemos obligados a vivir con eso. No se puede. Hay cosas que sí provocamos y tenemos que vivir con eso, pero podemos romper esas maldiciones.
como les dije, no estamos condenados a vivir bajo esa maldición. Jesús vino a romper toda maldición, vino a romper todo yugo. Pero hoy como cristianos eso lo tenemos que hacer manifestar. Porque aquí dentro de la iglesia nosotros podemos seguir estando atados. Podemos seguir viviendo en esa maldición de ruina, de pobreza, maldiciones sobre nuestra familia, de divorcio, de aborto, de esterilidad, tantas maldiciones que pueden haber. Pero el Señor viene a romper todas estas cosas. Yo quiero manifestar, quiero presentarles una maldición que el Señor me mostraba, la maldición de la tierra. Hay una maldición sobre el suelo, la tierra donde podamos estar. Eso puede ser hecho por alguien más, antepasados, personas que gobiernan este territorio o incluso nosotros mismos. Llega usted a un lugar y usted hace cosas que no debe hacer y usted provoca una maldición nueva en esa tierra. Y tenemos la primera. Después, cuando el Señor crea a Adán y a Eva, ¿verdad? Luego manifiesta a Adán, después manifiesta a Eva. Ellos pecan y son desalojados, lo botan, lo echan del paraíso, eso lo conocemos. Y luego se establecen aquí en la tierra. Y Génesis 3:17 en la Reina Valera, si ustedes pueden buscar, o si me ayudan a colocarlo. Y dice: al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Esta es la primera maldición que nosotros vemos. Y el Señor, a causa de la desobediencia, viene y establece esto. Y dice que ahora que con dolor íbamos a comer de ella. Pasan muchas cosas ahí. Eva, dice Adán, conoce a su mujer y tiene a su hijo, que se llama Caín, su primer hijo. Y establece y dice que le puso ese nombre porque dice: el Señor le plació darme un hijo varón, que mi primogénito fuese varón. Y en eso tiene un hermano, tiene otro hijo que se llama Abel. Creo que la mayoría conocemos esta historia. Ellos se presentan ante Dios, cada uno trabajaba en diferentes cosas, ¿verdad? Y ellos se presentan ante Dios con una ofrenda de acuerdo a qué? A lo que trabajaban. Y aquí es donde coloqué hoy: las ofrendas hablan de nosotros mismos. Las ofrendas, lo que damos, habla de nosotros. Porque ahí dice la palabra que el Señor le dice: ¿por qué te pones bravo? Resulta que Él presenta, ellos cada uno presentan. Dice que Él trajo una ofrenda, la brava de la tierra. Pero Abel, él tenía ganado y trajo lo mejor de su ganado. Trajo lo primogénito, lo mejor, lo más hermoso. Eso se lo trajo al Señor. Y dice que el Señor miró con agrado la ofrenda de Abel, pero con desagrado la ofrenda de Caín. Y le dice: ¿por qué decae tu semblante? ¿Por qué te enojas? En algunas versiones dice: inmediatamente se notó en su rostro que estaba enojado. Y el Señor le dice: ¿por qué te enojas? Si hicieras lo bueno, lo correcto, vas a recibir el pago de lo correcto. Y dice: pero ten cuidado, que el pecado está a la puerta, pero tú puedes enseñorearte de él. Dile a la persona que tiene a tu lado: tú puedes enseñorearte del pecado. El pecado no gobierna sobre ti. Tú puedes, tú tomas la decisión si sigues lo que está en tu mente o no. Tú tomas esa decisión. Entonces, cuando el Señor le dice esto, dice que se fue, lo llamó y lo mató. Y el Señor le dice: ¿dónde está tu hermano? Y él dice: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y si leemos en Génesis 4, del 10 al 12, en la traducción lenguaje actual, dice: Dios le dijo:
¿por qué has matado a tu hermano? Traducción lenguaje actual. ¿La tienen? Yo lo leo acá. ¿Por qué has matado a tu hermano? Desde la tierra, la sangre de tu hermano pide venganza. ¿Desde dónde? TLA. La TLA. Traducción lenguaje actual. La tierra, en la tierra la sangre del hermano pide venganza, que en este caso es justicia, que es Dios el que puede hacer esto. Y dice el Señor, esto no puede dejarse sin castigo. Debería usted tenerlo ahí. Y en el 11 y 12 dice, maldito serás, y la tierra que cultives no te producirá nada, pues has matado a tu hermano, y esa misma tierra se bebió su sangre. Por eso andarás por la tierra como un vagabundo que no tiene donde vivir. Estuvo la primera maldición, dice que ahora vas a trabajar duro, con dolor, vas a trabajar en la tierra, que esa la causó su papá Abraham. Pero ahora hay otra, y el Señor se lo dice a Caín, y le dice, por cuanto mataste a tu hermano, hubo maldición en la tierra, porque la tierra se bebió la sangre inocente de ese hermano. Ahora esa tierra no te va a producir nada, y vas a andar errante. Errante quiere decir una persona que no tiene un lugar donde estar. Existió una maldición, se habilitó una maldición para Caín. Y entre estos casos puedo hablar la maldición que puede existir aquí en Chile, que es la tierra donde estamos, ¿verdad? Pero también la que nosotros provocamos a causa de la desobediencia, a causa de cualquier pecado, a causa de lo que al Señor no le agrada y nosotros hacemos. Seguía leyendo a través de Génesis y me empieza a contar la historia de los hijos. Dice cuáles fueron los hijos de Caín, lo que hicieron. Y me habla que tuvieron un tercer hijo, Adán y Eva, que se llamaba Set. Y de ahí vinieron las generaciones y se presentan. Y me quedé en un versículo donde les quiero nombrar estas personas, si usted quiere lo puede anotar, que era Jared con J, Jared, Enoc. Jared era el papá de Enoc. Y así se va enseñando, ¿verdad? Se va mostrando cómo vienen las generaciones desde ese tiempo. Y dice la palabra que Enoc caminó con Dios. Y allí tuvo a su hijo Matusalén. Matusalén, que todos lo conocemos por el famoso dicho, ¿verdad? Tiene más años que Matusalén, porque fue el hombre que vivió más años aquí en la tierra, 969 años. Pero nos sorprende Matusalén, pero nos tiene que sorprender más Enoc, que fue su papá. Su papá no vio muerte. Dice, él se fue con el Señor, caminaba con el Señor y desapareció. No vio muerte. Dos hombres en la tierra, en la Biblia, establecidos que no vieron muerte: Enoc y el profeta Elías. Entonces, cuando yo estudio esto, a mí me fascina ver esto, que desde acá se comenzó a establecer una nueva generación. Uno que no vio muerte, Enoc. El otro que fue el que el Señor, el otro hijo, el Señor estableció que fuese el hombre más viejo en la tierra. Después de eso viene Lamec, después de Matusalén. Y después de Lamec viene Noé. Yo digo, me impacta esta familia. Son estas 4 generaciones que a mí me impacta, porque esa es la promesa de nosotros, que si nosotros servimos a Dios, hacemos lo
lo que hacemos se manifiesta hasta la cuarta generación, ¿verdad? Eso se manifiesta. Este hombre comenzó con algo, no. Y eso comenzó a reproducirse. Pero lo que yo nunca había leído es en Génesis 5:28, nueva traducción viviente. Dice, cuando Lamec tenía 182 años, fue padre de un hijo varón. O sea que todavía tenemos oportunidad a los 80, sí, a los 60 de tener hijos, 40, 50, porque dice que él tuvo un hijo cuando tenía 182 años. Fue padre de un hijo varón. Lamec le puso por nombre a su hijo Noé, porque dijo que él nos traiga alivio de nuestro trabajo y de la penosa labor de cultivar esta tierra que el Señor ha maldecido. Cuando yo leo esto, la cabeza me estalló, porque él no sabía qué iba a pasar con Noé. Pero yo sí sé, porque ya nosotros podemos leer abajo y sabemos cuál fue la historia de Noé. Me impacta que su padre esté profetizando y diciendo, yo estoy cansado y mis antepasados han estado cansados de trabajar esta tierra que el Señor, por maldecirla, ha sido dura y estamos cansados. Y así estamos nosotros, ¿o no? Estamos cansados. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar con los brazos cruzados? ¿Vas a hacer algo? Él dijo, este hijo tiene que romper todo eso. Se va a llamar Noé, yo lo declaro, lo profetizo. Se va a llamar Noé porque este hijo va a ser el que traiga alivio a nuestro trabajo. Que a través de él se restaure toda esa maldición que ya el Señor mandó. Nosotros conocemos a un Dios que a través de la intercesión podemos hacer, provocar que mueva su corazón, mover su corazón. Y eso está establecido en la palabra cuando Abraham intercede por su sobrino Lot. Y le dice muchas veces, Señor, si 50, si 30. Muchas veces le dice, Señor, te pido que salves al pueblo por esto. Y Dios lo logra hacer. Es más, Moisés, cuando el Señor quería consumir al pueblo, él le decía, Señor, no lo hagas. Entonces no es justo que usted esté viviendo, esté cansado. Sí, estamos cansados, pero lo que no es válido es que te quedes sin hacer nada. Comienza a utilizar las armas que el Señor te entregó. Es tiempo de que nos levantemos y que comencemos. Si tenemos que profetizar, profeticemos. Y sembrar un hijo. Él dijo, este hijo va a romper. Yo creo que él no sabía la profundidad de lo que él estaba diciendo. ¿Cómo va a romper este hijo? Quizá tendrá que morir. No sabemos lo que pueda significar. Pero él lo hizo. Y él dijo, él va a ser el que traiga descanso. Ahí comienza a explicar lo que fue la vida de Noé. Hasta el capítulo 6, el verso 8. Que Dios dice lo que va a hacer con Noé. Y dice, Génesis 6, 8, la Reina Valera. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Él halló gracia. El papá estaba profetizando y dijo, si la maldición entró por el pecado de sus antepasados, pues yo declaro que a través de este hijo algo tiene que hacer. Y lo bueno que hizo fue hallar gracia. Y sabemos por qué halló gracia, fue por lo que dice en el verso 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y él estaba declarando que Noé, su hijo, iba a ser justo, iba a ser íntegro, iba a ser diferente, porque era lo que necesitaba para romper esa maldición. La maldición que estaba establecida en la tierra. Donde tú llegaste, lo que esté, se tiene que romper. Porque tú has decidido servir al Señor. Y hay una palabra sobre aquellos que
que deciden servir al Señor. En Malaquías dice que se verá la diferencia entre el justo y el injusto, el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Se ve una diferencia. Y mire, dice tal cual. Y dice el justo, injusto, que sirve, el que no sirve. O sea que sirviendo me puedo hacer justa. Claro, caminando en integridad, caminando en rectitud. Necesito. Pero sí se verá la diferencia. No podemos estar aquí sirviendo y que se sigan multiplicando en nosotras las cosas que son oprobio, que son vergüenza. No puede. Más bien tenemos que ir de gloria en gloria. Eso dice la palabra. Que el camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día se hace perfecto. Eso lo dice. Nosotros como justos tenemos que ver la mano de Dios y la manifestación divina aquí en la tierra. Él haciendo cosas como lo que hizo en la palabra, en la Biblia. Usted estudia todos los evangelios y ve lo que hizo el Señor, lo que hizo Jesús. Porque la Biblia está llena de milagros, de cosas que quiere hacer con nosotros. Eso lo quiere hacer con nosotros, sus hijos. Amén. Pero es necesario que despertemos y no nos quedemos y no nos conformemos con el lugar, la situación donde estamos. No estoy diciendo que dejemos de trabajar. Seguimos trabajando, pero no de brazos cruzados. No vamos a seguir con la misma actitud permitiendo que todas las cosas nos caigan encima. Nosotros tenemos la autoridad para levantarnos. Amén. Y dice el Señor en el 17, este era el hombre apartado, era un hombre apartado, justo. Dice que no había otro como él en ese lugar. Y también dice la palabra que la maldad en los hombres se comenzó a multiplicar. Y en el 17 dice, he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra. En el mismo 6, en el verso 17. Para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Los voy a matar a todos. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo. Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Hay una palabra sobre ti, que por cuanto has decidido servir, toda tu casa tiene que ser salva. Toda tu casa tiene que servir al Señor. Y cuando esté viviendo tribulación en toda la tierra, tu casa será levantada. Será levantada así como Noé. Dijo, no va a quedar nadie, ninguna carne que contenga espíritu, que contenga vida. No va a quedar ninguna. Yo la raeré de la tierra. Eso lo dice en Génesis. Pero esta casa yo no la voy a tocar. Esta casa, y es más, contigo decido establecer mi pacto. El Señor quiere hacer un pacto contigo. Así como lo hizo con Raab, la ramera. Era una ramera. Estaba en esa ciudad y se prostituía. El cordón que lanzó para salvarse, ese era el cordón que anunciaba que ella estaba disponible para que entrara otro hombre. Y dice que por cuanto creyó, ahora ella está en el Salón de la Fama en Hebreos 11. Ella creyó y salvó su casa. Le dijo el espía, le dijeron ellos dos, tú nos has salvado. Y en ese momento él dice, yo conozco, he escuchado lo que hace tu Señor, lo que hace tu Dios. Eso dijo Raab. Y le dijo, te pido que cuando vayan a destruir mi ciudad donde yo estoy, libres mi casa. Y le dijo, una cosa te digo, que tires el cordel y que nadie de su casa se salga. Por eso es que tu casa tienes que llevarla contigo. Tienes que hacer que permanezca dentro del pacto. Él dice, nosotros nos haremos responsables por lo que estén dentro de tu casa. Tus hijos tienen que estar dentro. Cuando tú vengas a ser salvo, cuando el Señor venga a librarte, tus hijos tienen que estar ahí. Tu esposo, tu esposa tienen que estar ahí adentro. El Señor quiere hacer pacto contigo, pero es dentro del arca, es dentro de la casa, es dentro de la casa del Señor. Y en este momento sabemos lo que pasa. Empieza a llover por 40 días, por 40 noches, y se inunda, y dice
no quedó nada. Todo murió. Y yo cuando estoy estudiando esto, yo entiendo. El Señor abomina, aborrece el pecado. Necesita de nosotros que decidamos cambiar nuestras generaciones. Dejar de hacer lo que se ha venido haciendo en tu casa por generaciones. Decidir romper con todo lo establecido por tus antepasados. Tú no tienes que ser igual que tu mamá, que tu abuelo, porque el ser igual te está condenando a terminar de la misma forma. Y eso no es lo que el Señor quiere. Eso no es lo que el Señor quiere. Hay maldición en la tierra. Y esta maldición entró a causa de la sangre, ¿verdad? De Abel. Y dice, por cuanto la tierra bebió esa sangre inocente, ahora ella será maldita y tú no vas a poder comer de ese fruto. No vas a tener un lugar en la tierra donde estar. Y así como entró por sangre también fue quitada esa maldición. A causa de la sangre de nuestro Cordero, ¿verdad? Jesucristo que vino a morir por nosotros. Y hoy esa sangre nos limpia de todo pecado. Por eso es que la tierra tiene que producir fruto. Porque así mismo como entró por la sangre, tiene que por la sangre salir. Declarando la sangre de Cristo sobre nuestras cabezas, sobre nuestra casa, sobre todo lo que tenemos y sobre la tierra. Hay una historia en la palabra, si pueden buscar, Segunda de Reyes, capítulo 13. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Dice la palabra que vino el rey y se presenta ante Eliseo cuando ya Eliseo estaba enfermo e iba a morir. El profeta Eliseo iba a morir. Y en ese momento el profeta Eliseo le dice esto: toma un arco y unas saetas, que en este caso sería una flecha. Tomó él entonces un arco y una saeta. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, le dijo, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y le dijo, abre la ventana que da al oriente. Hay una ventana que se está abriendo para ti. Y le quiero decir qué es lo que representa el oriente. El oriente, en los puntos finales, en la brújula, vendría siendo el este, norte, sur, oeste y el este, oeste, oeste. Y desde el este es donde amanece, donde sale el sol y se oculta por el oeste. Esta ventana que el profeta le está diciendo, abre la ventana, es la ventana que daba por donde salía el sol. Esto significa una esperanza. Por eso es que te digo que se está abriendo una ventana del oriente para ti, para tu casa. Y le dice, y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira. Él agarró y dice, prepara el arco y toma las saetas, que son las flechas. Tensa el arco, abre la ventana y dispara. Dispara hacia el oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Era una palabra profética diciendo, abre esa ventana por donde sale el sol que resplandece. Nosotros sabemos que todo cambia, puede estar la noche muy oscura, pero todo cambia cuando empieza a resplandecer los rayos del sol. Todo comienza a cambiar. Por eso el Señor te está diciendo, hay una ventana por el cual vendrá tu salvación, pero es necesario que golpees. Es necesario que golpeemos.
Cuando él tira esa flecha, el profeta dice: saeta de salvación de Jehová, que es esa flecha que va abriendo camino. Es esa flecha que como Fares va parado en la brecha rompiendo toda atadura. Lanzó la primera flecha y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las tomó, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Porque él golpeó 3 veces. Se cansó al no ver el fruto. Era un acto profético lo que se estaba haciendo. Abre la ventana, dispara. Y cuando él lanza la flecha, dice: así dice el Señor, esa flecha es una saeta de salvación de Jehová. Es la que te va a abrir camino y va a hacer que tengas la victoria de este pueblo. Vas a vencer este pueblo. Pero ahora él proféticamente le dice: toma tus saetas, tus flechas y golpea la tierra. Pero él golpeó solo 3 veces. Por eso es que el mensaje es: no dejes de golpear, porque estás así de obtener tu victoria. Y dice: solo 3 veces los vas a derrotar. Si hubieses golpeado 5 o 6, ¿qué le faltaba para 5 o 6? Si ya había golpeado las primeras 3 veces, ¿qué te falta a ti? Así, un chincito, un poquito. Sigue golpeando, que está a punto de que el Señor te entregue la victoria. Pero no por un tiempo, porque estamos cansados de vivir en lo cíclico. ¿Cómo es lo cíclico? Llega un pequeño tiempo, un corto, un lapso de tiempo que me va bien, y el otro vuelve otra vez a pasar lo mismo. Eso no quiere el Señor. Quiere que sigas golpeando. Golpea, golpea. Es necesario golpear. Tira tus flechas hasta que el oriente se abra. Lo puedes hacer con ayuno, con oración, con pactos, con siembra. Puedes provocar que en la ventana del oriente algo suceda, en ese sol, en ese amanecer. Haz lo que sea, pero no te quedes con los brazos cruzados. Aquí coloqué: oriente es el punto cardinal este por donde sale el sol. En la Biblia el oriente representa la dirección del amanecer, asociada con luz divina, sabiduría y esperanza. Hay algo que me dice en Salmo 78, que lo leí la semana pasada en la Nueva Traducción Viviente. Y dice: pero Él ordenó que se abrieran los cielos. Eso necesitas tú, que se abran los cielos a tu favor. Él ordenó que se le abrieran los cielos, abrió las puertas del cielo. ¿Dónde han escuchado ese versículo? Y abriré mis ventanas, las ventanas de los cielos. ¿Dónde lo han escuchado? En Malaquías. ¿Cuándo se da qué? Diezmo. Traerás alfolí. Vas a traer tu ofrenda y tu diezmo, y verás cómo se abren las ventanas de los cielos, y derramaré bendición hasta que sobre y que abunde. Una manera de provocar el cielo. Y dice: Él ordenó que se abrieran los cielos, abrió las puertas de los cielos, hizo que lloviera maná para que comieran. Les dio pan del cielo, se alimentaron con comida de ángeles. Dios le dio todo lo que podían consumir. Pide, golpea, que el Señor te va a entregar. Soltó el viento del oriente en los cielos. ¿Qué soltó? El viento que viene desde esa ventana que tú estás golpeando. Por eso el Señor te manda que comiences a golpear. Yo no sé cuáles eran los planes que tenías, que desististe de ellos. Dijiste: ya no puedo más. Y hasta la tercera vez dijiste: ya no golpeo más. Pero el Señor te está diciendo hoy: sigue golpeando, sigue disparando hacia el oriente, porque estoy a punto de hacerlo. Y dice: soltó el viento del oriente en los cielos y guió al viento del sur.
por la ventana del oriente, no solo viene el viento del oriente, sino que va a guiar al del sur a que se dé la vuelta y entre por esa ventana para tu casa. Y dice, hizo llover tanta carne como si fuera polvo y cantidad de aves como la arena a la orilla del mar. Hizo caer las aves dentro del campamento y alrededor de sus carpas. El pueblo comió hasta saciarse y él le dio lo que se les antojaba. Golpea, que yo creo que eso no se nos pasa por la mente, que caiga maná del cielo, que caiga pan del cielo. Hasta puede ser más fácil el milagro que estamos pidiendo que vuelva a suceder eso. ¿Quién quita? Ave cayó del cielo, dice, como polvo, que cayó dentro del campamento y alrededor de sus tiendas. ¿Por qué lo que estás pidiendo no se va a cumplir? Algo que cuando yo leía esto me impactaba y me recordé, el Espíritu Santo me recordó de Venezuela. Cuando en un momento de la historia, de todo lo que hemos vivido, comenzaron a bombardear las nubes. ¿Quién se acuerda de eso? Algo que parece insólito. ¿Cómo yo puedo decir, vamos a comenzar a bombardear las nubes? Eso es algo que no se nos pasa por la cabeza, pero es posible. Y eso se hizo en Venezuela. Porque en un lugar donde hay sequía, se entiende que no se pueden quedar así. O te vas a quedar así, donde no hay lluvia. Porque la lluvia es necesaria. Por eso es que es necesario que se abran las ventanas de los cielos. Y si es necesario tener que bombardear las nubes, las bombardeamos. Dice bombardear o técnicamente, miren esta palabra, sembrar para estimular la lluvia. ¿Qué más revelación quiere usted? Sembrar para estimular la lluvia. ¿Algo qué? Eso no lo dice la Biblia, lo dice internet. ¿Cómo se bombardean las nubes? Y dice, mediante aviones o cohetes se dispersa yoduro de plata y acetona, lo que actúa como un núcleo de condensación, obligando al vapor de agua a agruparse y caer como precipitaciones. Esta técnica se usa para combatir sequía, aumentando las lluvias entre un 10% a un 60% en zonas con nubes aptas. Si se puede bombardear las nubes, ¿por qué no podemos provocar? Y me acuerdo de Venezuela porque una de las consecuencias del bombardeo que se hizo en ese tiempo fue el Zika, el chikungunya, todas estas cosas que aparecían, ¿por qué? Por un mosquito, ¿verdad? Que se reproducía ¿dónde? En el agua emposada. Además que esa misma agua la comenzaban a tratar y nosotros la digeríamos. Estábamos bebiendo esto, el yoduro de plata y la acetona. Pero si esto fue posible en Venezuela, porque había sequía o no había sequía, ¿por qué? Porque Venezuela, a causa de la idolatría y de todas las cosas que se hicieron en Venezuela, trajo maldición a la tierra, ¿o no? Entonces es tiempo de provocar. Vamos a provocar, a bombardear. Y hay muchas formas. Tengo 2 testimonios, 2. Que usted ve si lo toma o lo deja. Yo he decidido creerlo con mi corazón y accionar. 1, el apóstol Ricardo Di Rocco dijo, cuando mi casa y yo estábamos pasando necesidades, y dice, a causa de la religiosidad, él supo que venía Benny Hill, y él dice, yo empecé a reunir, y reunió $1,000 y se lo entregó, y él dijo, ese hombre fue mi libertador financiero. Dice, hasta ese día yo estuve en escasez. Y en estos días, el viernes, hubo un congreso
congreso en Centro Cristiano Internacional, que es del apóstol Billy Buster aquí en Chile. Y el apóstol dijo un secreto y dijo: nosotros estábamos estancados e hicimos 40 días de siembra. ¿Usted sabe qué son 40 días de siembra? ¿Cómo lo hizo Moisés? Esa revelación. Y dice, y eso es lo que hizo que el cielo se abriera. Y hoy todo CCI, todo Ebenecer está hecho sin deuda. Él dio ese testimonio. Y para mí no es casualidad que hable de bombardear las nubes o técnicamente sembrar. Provoca haciendo algo. Alguien que provocó en la Biblia, Salomón. Él quería una cosa, quería sabiduría, porque el dinero ya lo tenía. Pero él sabía que así como lo tenía, si no tenía sabiduría podía perderlo, ¿o no? Nosotros necesitamos un milagrito mayor, porque necesitamos el dinero y la sabiduría. Él por lo menos ya David le había dejado todo el dinero. Y él hace y dice: yo voy a golpear. Yo voy a golpear, voy a bombardear las nubes, voy a disparar mi saeta hacia la ventana del oriente. Y preparó 1000 holocaustos. ¿Qué esperas para provocar? De cualquier forma. Nosotros tenemos unas llaves, que ahí están algunos secretos que son llaves financieras, que ahí está escrito lo que hace el poder de la ofrenda, el poder del diezmo, el poder del pacto. Ana dijo: si me das un hijo varón, yo te lo entrego. Eso es una saeta de salvación que envió, y después el Señor le entregó 6 hijos más. Podemos provocar. Dice en Deuteronomio 28:23: y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro, a causa de la desobediencia. El cielo va a ser de bronce, donde de allá arriba no va a caer nada, porque es bronce, un material. Y la tierra es de hierro, no va a producir ningún fruto. Eso lo hace la desobediencia. Tiempo de romper con esto. Y cuando yo estudiaba eso hace mucho tiempo, creo que estábamos en Radar, el Señor me trajo la profecía de Daniel. La profecía de Daniel, cuando el sueño de Nabucodonosor no lo dejaba quieto y se le había olvidado el sueño, y Dios se lo revela a Daniel. Y dice el versículo, Daniel 2:32: lo que vio Nabucodonosor fue esto: la cabeza de esta imagen era de oro. Diga conmigo, oro. Sus pechos y sus brazos de plata. Diga conmigo, plata. Son que metales, ¿verdad? Oro, plata. Su vientre y sus muslos eran de bronce. Sus piernas eran de hierro. Sus pies en parte hierro y en parte barro cocido. Esa es la profecía. Eso fue lo que el Señor le dio a Nabucodonosor. Y dice: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano. ¿La piedra fue cortada con qué? No con mano. No vino un hombre y la cortó. Y dice: e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. ¿Quién lo desmenuzó? Una piedra. Y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es nada más y nada menos que Jesús. Y cuando se te dice que
que vas a tener a causa de la maldición de la desobediencia sobre tu cabeza cielos de bronce y tu piso, tu tierra, la tierra que debería producir fruto, cuando se te dijo que iba a ser de hierro. Aquí hay una profecía para ti. Y dice que se convirtió esa piedra en un monte que llenó toda la tierra. Eso es Jesucristo. Jesucristo tiene el poder de romper todos estos metales y todo lo que se haya declarado en tu contra. Todo para que del cielo no te caiga nada y que la tierra no te produzca fruto. Porque en Salmo 118, 22 dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Eso lo hizo Cristo. Y hoy vamos a declarar esta palabra, porque a través de la sangre de Cristo y lo que Él hizo, el poder de su sacrificio. Porque Daniel hace muchos años, cuando trajo esta revelación por medio del Espíritu, estaba profetizando lo que iba a ser Jesús. Porque el oro era el reino de Babilonia, la plata, los medos y los persas, todos esos reinos iban a ser abolidos por uno solo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es el que está en este lugar, en el nombre de Jesús, y que hoy se establece sobre tu cabeza, sobre tu cielo, sobre esa tierra que no quiere producir fruto. Colóquese sobre sus pies y vamos a declarar que hoy no hay cielo cerrado, sino que se abre a causa de que tú te conviertes en un valiente que comienza a provocar, que comienza a hacer que lo que no esté hecho para tu casa comience a crearse, comience a manifestarse en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, cierres tus ojos y comience a decirle: Señor, tráeme la revelación. Jesús, declaro la sabiduría de la sangre de Cristo y la corona de espinos sobre tu cabeza, que te da ahora mismo revelación y sabiduría de lo que tienes que hacer según sea tu causa. Ana no podía tener hijos. La saeta que usó